Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Mercedes Bermejo, directora de la editorial Sentir, y hoy estoy encantada de poder presentaros este cuento precioso de las guardianas de Noa, que es un cuento. Noa a veces lo que le ocurre es que se enfada, grita y no sabe por qué lo hace. O escucha voces en su interior que le dice que haga cosas malas y también cosas buenas. Y eso hay veces que le confunde. Entonces aquí lo que necesitamos a pequeños lectores que puedan acompañar a Noa a entender qué es lo que le está ocurriendo. Y para ello, como no, de la mano de las autoras, de Monse la Pastora y Noelia Mata, que para mí es un lujazo poder compartir este ratito con ellas y sobre todo haber compartido todo este proyecto editorial. Así que voy a presentar en primer lugar a Monse y le pasamos la palabra. Monse es psicóloga clínica con más de 35 años de experiencia, especializada en adversidad temprana, trauma, adopción y apego. Es fundadora y directora de Psicoveritas, supervisora en MDR y formadora de profesionales y familias. Ha desarrollado su labor tanto a nivel nacional como internacional. Destaca la pasión con la que la autora afronta su trabajo diariamente y la dedicación que muestra con sus pacientes y así como con todas y cada una de las facetas profesionales que desarrolla. Hola Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mercedes, fenomenal, estupendamente. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, Mercedes, muchísimas gracias por haber creído en nosotras, porque este es un tema difícil de contar y mucho más difícil de transmitir a los niños y a familias, ¿no? Nos ha costado mucho resumir en poquitas frases, que es lo que es el cuento, lo que es la disociación. ¿Qué es la disociación? Bueno, pues aquí estamos hablando de un trauma complejo, lo que significa que ha sido vivencias de trauma durante tiempo y repetidas muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, pues un niño que pasa hambre, un niño que puede estar en un orfanato y sus necesidades básicas no son cubiertas. En estos momentos, el niño, cuando necesita que le cubran una necesidad y no hay nadie que lo haga, ¿qué es lo que él puede hacer? Pues, ¿qué hacemos los demás cuando estamos en una situación de peligro? Huimos, luchamos o nos congelamos. Un bebé o un niño pequeño no puede huir ni puede luchar. Él lucha llorando, llorando, pero llega un momento en que, como nadie le hace caso, deja de llorar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que se desconecta de esa necesidad. Imaginaos que le duele mucho el pecho, que no puede respirar y llora y llora, llora y no le hacen caso. Lo único que le queda hacer es dejar de llorar, pero va a desconectar de esa parte de su cuerpo o de esa sensación corporal para poder sobrevivir, ¿no? Hay una parte en la que le dice, vamos, vamos, llora, llora, lucha, y hay otra que le dice, para, que no puedes con esto. Es como si en su cerebro hubiera una cuerda tirando de dos partes con la misma intensidad y llega un momento en que se rompe. Esta rotura hace que la mente se rompa y deje una parte suelta o dos o la que sea. Es como si una parte pequeñita se queda con el llanto, con el dolor, con el sufrimiento, para que la otra parte pueda ir creciendo. Entonces pasa el tiempo y lo que vemos es que estos niños, un niño que ha vivido este tipo de trauma, puede tener momentos en donde por cualquier cosita se enfada mucho. Aquí tenéis en el cuento como este niño, ¿no? Como Noah, se tropieza y se enfada muchísimo. Hay una respuesta desproporcionada al estímulo que le ha provocado. ¿Por qué le pasa esto? Porque él está aquí, pero la parte que actúa, la parte de la rabia, del enfado, es la que se muestra. Y muchas veces desde fuera no podemos entender por qué pasa esto. Esta parte hace que este niño ante determinadas situaciones, pues hay una parte que le habla y le dice que pueden ser una voz, dos voces, un amigo invisible, que le habla y le dice, haz esto, haz esto, haz esto, y la otra parte le dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, ahí hay una rotura. En el cuento, creo que esto es muy importante, hay dos partes que son la hada blanca y la campanita roja que le dicen a Noah, una, eres bueno y otra, eres malo. Y esto para un niño es terrible porque no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es que él entienda, y por supuesto sus familiares y los terapeutas, que esas dos partes lo que quieren es guardar, proteger a Noah, por eso guardianas,
porque una le protege diciéndole tienes que hacer esto, tienes que ser malo, como dice en el cuento, y otra tienes que ser bueno, ¿no? Y las dos partes se tienen que poner, tienen que integrarse, que llegue un momento en que el niño se dé cuenta de que unas veces puede actuar de una manera y otras de otra, pero pasándolo como por el filtro de la razón, sin dejarse llevar por ese tipo de emociones que fueron generadas muy atrás, muy en el pasado, ¿no? Entonces, a lo largo del cuento vamos a ir viendo a Campanita Roja y a la Hada Blanca, que la habéis visto por aquí, diciéndole a Noah pues una serie de cosas. Esto que es más o menos la disociación, ¿cómo lo podemos ver en los niños? Pues son niños que hoy les gusta hacer una cosa y mañana no. Son niños que pueden escuchar voces, son niños que pueden escuchar, ver o tener amigos invisibles, y aquí tendríamos que diferenciar. Cuando un amigo invisible es un amigo que forma parte de la evolución de cada niño, no con 5 o 6 años todos tienen sus amigos invisibles o muchos que se los llevan a todas partes. Eso es un amigo invisible que es una etapa evolutiva, pero cuando es una parte disociativa, la diferencia es que no quieren que venga esa parte, quieren que se vaya. Quiero que se vaya a la campanita roja. Quiero que se vaya ese diablo que viene. Eso es importante que lo diferenciemos. No pensemos que un niño que tiene un amigo invisible está disociado. Después de este inciso, pues, ¿qué más vemos? Que son niños que pueden responder con mucha agresividad ante estímulos muy pequeños, o que ante una situación cotidiana se quedan como congelados, ¿no? Con la mirada perdida, no saben qué decir, pueden haber hecho un escrito o entregar los deberes y no se acuerdan de que han hecho los deberes. Entonces, todo esto nos va a hacer pensar que puede haber una disociación. ¿Qué es lo que puede provocar una disociación? Pues puede haber, como decíamos antes, trauma complejo, situaciones reiteradas de negligencia, abandono, tipos de maltrato sexual, maltrato físico, maltrato psicológico. Puede haber situaciones de tratamientos médicos muy agresivas, en donde ha habido mucho dolor. Puede ser una guerra, puede ser vivir y estar presenciando continuamente situaciones de violencia cotidiana. Puede ser vivir con padres aterrorizados, de estos padres que absolutamente todo les da miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos niños no pueden sentir nunca seguridad. Por lo tanto, me desconecto, ¿no? También pueden ser padres que aterrorizan, ¿no? Por un lado, aterrorizados y aterrorizantes. Todo este tipo de situaciones pueden hacer que los niños, en un determinado momento en el que su mente no es capaz de asumir lo que está pasando, se desconecten. También quería decir que en este cuento, independientemente de la disociación, que es muy importante, también podemos trabajar la dificultad en la decisión, porque todos tenemos voces internas o partes cuando queremos tomar una decisión. Pues esto lo quiero por esto otro lo quiero por esto otro. Y muchas veces nos cuesta decidir. Pues aquí también podemos utilizar este cuento para que Noah sea capaz de aprender a ir decidiendo las cosas que pueden ser buenas para él o las cosas que pueden ser buenas para ellos. Al final del cuento, lo que conseguimos es que Noah integre, a través del diálogo de Hada Blanca y Campanita Roja, integre esas dos partes y él sea capaz de volver a retomar su vida, ¿no? En este caso, se vuelve al parque y ve a su amigo, le pide perdón y ya siente lo que está ocurriendo de forma diferente. Eso es más o menos lo que yo os quería contar sobre la disociación y sobre este cuento de las guardianas de Noah. Pues muchísimas gracias, Monse, por explicarlo además con tanta claridad, con tanta sencillez, para que todos y todas las personas que nos siguen, pues que puedan entenderlo. Fantástico, reservaremos un ratito al final a ver si da tiempo para alguna pregunta. Y mientras voy a pasarle la palabra a Noelia y a presentarla. Noelia es psicóloga, especialista en psicoterapia, con el reconocimiento del certificado Europsi y consultora de MDR. Es directora del Centro Alas de Mariposa y formadora en salud mental para diferentes profesionales a nivel nacional e internacional. Se ha formado en diferentes enfoques, desde la inteligencia emocional, mindfulness, psicoanálisis, hipnosis, psicoterapia breve
y medicina psicosomática, entre otras. Destaca su vocación y motivación para ayudar a los demás desde la infancia. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a todos, un placer estar aquí. Bueno, pues a mí me gustaría enfocar, Monse hablaba algo muy importante, que es el tema de la disociación. Y en esta disociación que muestra Noa, tendríamos como identificadas, ¿no? Campanilla roja y hada blanca. Entonces, voy a enseñar una parte que considero fundamental porque este libro pues, es estupendo con estos desplegables, ¿no? Y aquí tenemos la parte de hada blanca, que podemos decir que es la autocompasión, que ahora voy a explicar lo que es. Y en este otro lado tenemos a campanilla roja, que la podríamos asociar también con la autocrítica, ¿vale? Es una parte de lucha. Y como su nombre indica, el título es Las guardianas de Noa, es decir, las protectoras de Noa. O sea, es decir, tienen un sentido en la mente, ¿no? Entonces, Monse decía algo muy importante, que es esto de conseguir la integración, que ahora también voy a mostrar una imagen que es muy bonito, ¿no? Cuando pueden unirse esas partes. Y al hilo de la autocompasión no es darte pena a ti mismo, es aprender a tratarte tal y como lo harías con tu mejor amigo. ¿Qué ocurre? Que solemos tener muy idealizada esto de la autocrítica, de la exigencia, pero realmente lo que comprobamos es que causa estrés y ansiedad. Y no se trata de quitar la autocrítica, porque, bueno, casi todos tenemos autocrítica, ¿no? Se trata de aprender a suavizarlo, ¿no? En este caso, Noa tiene el hada blanca, que representaría ese amor a uno mismo. Y este hada blanca, al final, se puede hacer amiga de la parte de campanilla roja, que por supuesto también tiene una parte protectora, es decir, cuando los niños han pasado, como decíamos, situaciones dolorosas, al final tienen que aprender a protegerse de alguna manera, ¿no? Y esa parte, en este caso con Noa, sería, ya voy a agredir yo a otros antes de que me agredan a mí, ¿no? O ya me agredo yo a mí mismo antes de que me agredan los demás. Entonces, hada blanca, mediante el amor y mediante pues, buenas palabras, enseña que está bien, que tiene una función. Entonces, cuando podemos entender y aceptar lo que nos ha ocurrido, realmente se puede transformar, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto realmente? Mediante la integración, que es el poder transformador del amor, podemos decir, ¿no? Entonces, hay una imagen que resume un poco muy bien lo que es cuando existe esas dos partes, ¿no? Que se pueden unir entre ellas, se hacen amigas. Y entonces, desde ahí, ¿no? Pues esta parte se relaja, se tranquiliza, ¿no? Y pueden estar dentro y funcionar pues como un yo, ¿no? Un sentido del yo más cohesionado. Pero entendiendo que tienen una función y que han surgido por la historia y que gracias a esas partes han podido pues el niño sobrevivir a todas las circunstancias dolorosas que ha tenido. Entonces, bueno, hada blanca pues es una parte, como digo yo, la autocompasión, que es cierto que los niños no nacen, igual que con la autocrítica tampoco se nace, ¿no? Se va construyendo en los vínculos, bien sean vínculos primarios, figuras de apego como padres, o bien sean vínculos también secundarios, ¿no? Como pueden ser entrenadores, profesores, tutores, y de ahí la importancia también de que los niños tengan esas figuras de apego secundarias, ¿no? Que a veces son los que les enseñan lo que es la compasión, ¿no? Entonces, bueno, este hada blanca, pues al final la función que tiene es esa, ¿no? De mirarte con amor, de tratarte bien, de traer esos recuerdos positivos, ¿no? De poder, pues, tener esas memorias que nos van a ayudar en momentos difíciles, esas memorias positivas. Y bueno, eso es un poco el resumen que yo quería decir. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias por la explicación. Muy interesante. Sí que me gustaría aprovechar unos minutitos más para que ahora las tres también podamos comentar. Cuando salió el cuento, que salió del horno de la imprenta un poquito antes de lo esperado y la verdad que lo acogimos con mucha ilusión, y una de las dudas que también se han planteado desde la editorial, es decir, sabemos que es un cuento que ayuda de una manera muy ilustrativa, pedagógica, terapéutica, ¿no? Explica mucho esta parte de la disociación, ¿no? Pero también estamos viendo, yo también como directora de un centro sanitario, estamos viendo que incluso otros perfiles de niños y niñas, este cuento también les está ayudando. Es decir, mi pregunta sería, ¿a qué público va dirigido este cuento? Si es solamente para niños y niñas
que puedan haber vivido un momento o una situación de disociación, o realmente otro tipo de pacientes, otro tipo de niños y niñas, pensando también de cara a las escuelas, que nosotros hacemos las cuentiterapias, el poder explicar, ¿no?, este Pepito Grillo, ¿no?, este angelito y demonio que muchas veces también se ha simbolizado, que vosotras de hecho no queríais tanto acercaros a ese mito, ¿no? Pero que muchas veces también nos ayuda a integrar, incluso desde el punto de vista terapéutico, vosotras que trabajáis también con adultos, qué potente es este cuento, ¿no?, para poder explicar estas dos caras que todos tenemos, ¿no?, desde esta presión y exigencia o hiperexigencia y autodestrucción, y esta parte como más compasiva, ¿no? Entonces, bueno, preguntaros un poco cómo lo veis vosotras, si creéis que es útil no solamente a nivel terapéutico, sino en población normalizada, el poder trabajarlo también a través de vuestro cuento. A mí me parece fundamental. Primero, la edad que se puede utilizar el cuento no tiene límite, porque vemos que incluso con gente joven, con personas de 20 años, se identifican. O sea, lo que tiene este cuento es que dependiendo de cuál es tu mirada, cuál es tu lectura, tú vas a vivir una serie de cosas o no. Entonces, por ejemplo, los niños que escuchan voces, antes se me ha olvidado decir, siempre hay que preguntar, ¿escuchas voces? Porque se nos olvida. Los que escuchan voces lo tienen clarísimo, si se lo preguntas. Pero si no escuchas voces, lo que hablamos de una voz disociativa, todos escuchamos voces. Y cualquier persona que vea este cuento y que sepa la dificultad que tenemos en tomar algunas decisiones, claro que le va a ayudar, porque además va a poder identificar cuáles son sus hadas blancas y cuáles son sus campanitas rojas. Y desde ahí que ellos puedan identificarse con todo eso que está en el cuento, independientemente de la edad y, por supuesto, en población normalizada, sin ninguna duda. Muy bien, sí, porque justamente esta semana nos hacían la consulta a la editorial si era solamente para niños con disociación y niñas y por supuesto respondimos que no, que es una herramienta muy, muy potente, como tú dices, para todos los públicos y que nos piden el acotar también la franja de edad también a nivel de distribución, pero efectivamente, ¿no? No solamente a nivel terapéutico, sino yo creo que a nivel de crecimiento personal, crecimiento emocional, para trabajar esta parte de la inteligencia emocional puede ayudar mucho, ¿no?, para acompañar a niños y niñas. ¿Cuántas veces estamos leyendo un cuento a un niño y como adultos estamos viendo cosas nuestras, ¿no? Pues esto va a pasar con las guardianas de Noa sin ninguna duda. Yo es algo que además casi siempre trabajo en consulta, ¿no? Y como adultos incluso yo en consulta enseño, ¿no?, a identificar esa autocrítica, cómo nos hablamos, de qué manera, con qué tono nos hablamos, ¿no?, cómo nos miramos a nosotros mismos y a desarrollar, por supuesto, la autocompasión, porque la autocompasión es algo que a veces tenemos compasión hacia los demás, pero no hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final es aprender a amplificar el cerebro también a experiencias positivas, a traer recuerdos buenos, ¿no?, que nos puedan ayudar en momentos de estrés que todos vamos a tener. Y me parece algo imprescindible, ¿no?, que podamos trabajar con todos. Qué bueno. Sí que me gustaría enseñaros que las autoras también propusieron que había un objeto, que en este caso es una flor, que es muy bonito porque a los niños y niñas les gusta mucho el ir buscando esta flor a lo largo de las páginas, ¿no?, dentro de lo que es también esta estimulación de la atención cerebral, ¿no?, el ir buscándolo. Y aquí lo que se busca es que también el pequeño lector sea protagonista de este cuento y vaya acompañando a Noa, donde se le van a ir planteando algunas preguntas reflexivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿a ti también te gusta ir al parque? ¿Qué crees que puede ocurrir? Y estas preguntas van apareciendo a lo largo de algunas páginas. Y lo que es también muy interesante, al final lo que plantean las autoras también es un juego al final, por darle también este carácter lúdico también a lo largo de todo el cuento. Y hay un apartado muy valioso y recomendable que son las recomendaciones para adultos, ¿no? Cómo acompañar a los adultos en muchas ocasiones que están acompañando a niños en este tipo de situaciones, cómo identificarlo, cómo manejarlo, cuándo sí puede haber rasgos de disociación, qué tipo de síntomas y qué tipo de tratamientos se suelen abordar. Y dentro del océano de Internet, que muchas veces nos perdemos, ¿no?, con tantísimos recursos, pues esto al final es una garantía elaborado por grandes autoras, ¿no?, y expertas en la temática. También queremos agradecer a Paula Marco, que es la ilustradora del cuento, que la verdad que aquí ha habido
un trabajo en equipo muy potente para poder hacer posible y hacer realidad, ¿no?, todo este contenido técnico y profesional que tenían las autoras, ¿no?, para poder llegar al máximo de niños, niñas y familias. Por mi parte, agradeceros también a Monse y a Noelia, la verdad que ha sido un placer y he aprendido muchísimo con este trabajo que habéis desarrollado tan valioso. Sí que me gustaría en algún momento, tenemos previsto organizar una presentación presencial, probablemente será en Madrid, pero sí que nos gustaría aquellas personas que están cerca, pues que también se puedan acercar y, bueno, pues puedan conocer a las autoras, incluso pedir algún autógrafo, ¿no?, para el cuento. Antes de despedirnos, sí que me gustaría saber si Noelia o Monse queréis añadir alguna idea más, algo que se os haya quedado ahí pendiente. Yo añadiría que los cuentos son parte importante de la vida en todas las edades, pero que no perdamos esta herramienta maravillosa para trabajar con los niños porque es muy útil y muy potente. ¡Vivan los cuentos! Yo también estoy con Monse totalmente, porque al final el cuento es una metáfora que tiene una solución y que nos da una esperanza y nos podemos identificar y podemos ver que hay soluciones. Qué bonito lo que comentáis, porque al final muchas veces tendemos a tener un tipo de comunicación muy adultista, ¿no?, con los niños y las niñas, y nos cuesta a nosotros como adultos como bajarnos a ese nivel de ellos y ellas, ¿no? Y desde un lenguaje más simbólico, más lúdico, como puede ser más mágico, ¿no?, como pueden ser los cuentos, es mucho más fácil entender y también poder ir acompañando, ¿no? Porque al final también a lo que decía Monse, hay mucha carga de sufrimiento debajo de muchos niños y niñas que al final por supervivencia pues optan por esta disociación, ¿no? Pero hay algo que se rompe dentro de ellos, ¿no? Y que necesitan, por supuesto, de sus cuidadores primarios, y también aquí hay una responsabilidad como comunidad, ¿no?, de adultos, el que realmente podamos acompañar y ayudar a la infancia en momentos muy complejos que muchas veces los adultos no somos conscientes, ¿no?, que hacen síntomas, pero le cuesta mucho diferenciar esta parte evolutiva, ¿no?, que también comentaba Monse, ¿no? Y luego también esta tendencia social, como digo, al automachaque muchas veces, donde la autocompasión es un término que debería estar más presente, ¿no?, y que deberíamos aprender a poder ponerlo en práctica, ¿no? Y que todo esto al final, de una manera muy sencilla y muy ilustrativa y muy técnica, porque al final hay un contenido muy profesional y para las autoras no ha sido nada fácil, ¿no?, poder aterrizar tanto conocimiento y aprendizaje para que llegue, ¿no?, que al final lo que queremos es que llegue y que, por supuesto, pues pueda ayudar a muchas personitas y a muchas familias, ¿no?, a entender pues diferentes circunstancias. Pues por parte de la Editorial Sentir y también en nombre de las autoras, agradecer a Paula, la ilustradora, su trabajo, también a Paula, la compañera de comunicación, por hacer posible toda esta parte también técnica y digital de poder comunicarnos también online, y esperemos que pronto podamos vernos de manera presencial. Así que muchísimas gracias, Monse y Noelia, y nos vemos pronto. Gracias a vosotros por la Muchísimas confianza. Gracias. gracias.